sábado 20 de enero del año 2024, y vamos a arrancar con una entrevista. Si recuerdan ustedes, la semana pasada platicábamos de la crisis política en Ecuador, que se originó a causa de la fuga de 2 delincuentes el 7 y el 9 de enero. Luego, varios grupos de delincuencia organizada tomaron universidades, calles, incluso un programa de televisión allá en Ecuador, y se ha generado todo un problema, todo un caos. Incluso el presidente de Ecuador ha declarado terroristas a estos delincuentes y ha llamado a restablecer la paz pública. Y para hablar de este tema tan importante tenemos con nosotros a José Paul Gallardo. Nuestro invitado es abogado, máster en Derecho, conferencista nacional e internacional, así como autor de varios textos en materia jurídica. ¿Qué tal, Paul? Bienvenido. Buenos días, Francisco. Un gusto estar aquí. Te agradezco la invitación. Gracias, Paul. Igualmente. Platícanos, por favor, ¿qué pasa en Ecuador? ¿Por qué grupos de delincuencia organizada han puesto en aprietos al gobierno de tu país? Bueno, la situación de Ecuador, que ha explosionado de forma reciente, es algo que ha venido avanzando durante ya varios años. La situación de seguridad, la situación sanitaria, la situación los grupos de delincuencia organizada cada vez han ido poniendo sobre la mesa más exigencias. En el momento actual hay bombas incluso en las calles de mi país, hay asesinatos selectivos, inclusive atentados indiscriminados contra la población civil, y desde el 2021 Ecuador está batiendo récord de muertes violentas, y en 2022 también llegamos a los 25 por mil, y el año pasado, el 2023, llegamos a los 46 puntos. Para un país que desde los años 1980 hasta el año 2017 tuvo 15 puntos, periodos muy cortos, pero siempre estuvo entre los 6 puntos, entre los 8 puntos, es una situación bastante alarmante. Lo que está ocurriendo en este momento, en parte también, como lo decía hace poco, es un proceso degenerativo de algunos años que el gobierno está buscando corregir, y en este momento estamos con un estado de excepción y además un estado de guerra. Una veintena de grupos criminales han sido declarados como terroristas y actores no beligerantes, y pues por supuesto el ejército está en las calles enfrentando esta situación. Es correcto, Paul. Nos hemos enterado que Ecuador se encuentra en un estado de sitio. Este conflicto, como bien lo comentas, tiene historia, tiene antecedentes. La delincuencia se ha elevado muchísimo en tu país y son muchísimos factores que intervienen de alguna manera para que la situación llegue a este estado gravísimo. Desconocíamos esto que nos comentas, de que ha habido atentados selectivos, ataques directos ya contra la población civil. La comunidad internacional está al pendiente de lo que pasa en Ecuador. Se especula muchísimo de que si Estados Unidos va a enviar sus tropas para ayudarlos y demás, pero bueno, eso es aparte. Lo importante es que la situación es complicada. Yo sé que el propósito del gobierno ecuatoriano es resolver este conflicto a corto plazo, y espero que lo logre. Y quiero preguntarte precisamente en cuanto a soluciones, ¿cuál es la mejor manera de restablecer el orden y la normalidad en Ecuador? Bueno, yo creo que, como bien decías, hay que ver las causas. Así es. Esto es producto de algunas causas. Y es importante destacar aquello. En los años 2015, 2014, llegamos a mínimos históricos en torno a pobreza. Sí. La pobreza y la pobreza extrema se ha disparado mucho en nuestro país en los últimos años. La pandemia dejó una crisis económica también, y es un factor externo
Pero más allá también hay factores internos en nuestro país, y eso ha permitido que los grupos de delincuencia organizada tengan una base social fuerte. Sí. Según estudios que ya se han hecho aquí en mi país, los grupos de delincuencia organizada tienen decenas de miles de integrantes. Se habla desde 30.000 hasta 50.000 miembros, incluso por algunas fuentes, lo cual es bastante para un país de 18 millones de habitantes. Es bastante la fuerza bélica también que tienen. Eso ha sido un proceso de años. Creo que cada vez el tráfico de armas ha sido más fuerte. Se ha encontrado incluso en los operativos policiales armas cada vez de más fuerte calibre, fusiles, e incluso granadas, incluso armas de uso militar. Y todo esto pues ha sido un proceso de años, y esa es otra de las causas que ha generado bastante violencia. Finalmente también hay que tener en cuenta la política criminal ecuatoriana y el tema de corrupción judicial. Recientemente el caso Metástasis en mi país, que es importante revelar esta información que ya lo hizo Fiscalía, hizo lo propio. Se ha encontrado que hay mucha corrupción judicial, es decir, a través de sobornos están pretendiendo favorecer a ciertos criminales para que evadan la justicia, y con un populismo penal que, dicho sea de paso, está encarcelando a los más débiles. Entonces la solución es simple. En política criminal hay al menos dos modelos de seguridad para proceder. Tenemos el modelo de seguridad ciudadana y el modelo garantista. Nuestro país vive en este modelo de seguridad ciudadana. La población falsamente cree que mientras más penas, mientras más sanciones, mientras más derecho penal, que incluso pena de muerte, muchas veces se piensa que eso va a solucionar el problema delincuencial, cuando más bien está complicando la situación. Si combinamos de los distintos factores, la corrupción judicial con el populismo penal, tenemos gente 5 o 7 años presos por un delito de bagatela, por un delito de necesidad económica, y tenemos a los grandes grupos criminales, los tenemos precisamente con privilegios, con impunidad, por el tema de los sobornos a nivel de función judicial. Entonces, eso es precisamente algo que ha venido entre causas concomitantes complicando el problema. Yo creo que la solución va en distintas vías, y la primera y principal es despojarnos de este populismo penal y empezar a actuar con fuerza contra los más graves delitos, contra los delincuentes más peligrosos, y por supuesto los delitos más simples como robos simples, hurtos, y los delitos menos graves derivados de la pobreza, sobre todo, que crece de forma alarmante, ha crecido de forma alarmante en los últimos años, más de 10, 12 puntos. Más allí el Estado generar oportunidades. Esto debe ser combinado con un proceso de reinstitucionalización de la función judicial. Los jueces necesitan también, los fiscales necesitan también tener más control frente a la actividad, y además un proceso de seguridad frente a nuestros jueces y fiscales. Recientemente, día de ayer, un fiscal en Ecuador fue asesinado, y era un fiscal que manejaba un caso de uno de los grandes capos de los carteles ecuatorianos. Y este fiscal fue asesinado y no contaba, se movilizaba en su vehículo, no contaba con ningún tipo de seguridad. Y la respuesta del Estado no ha sido prestar precisamente seguridad a jueces y a fiscales. La seguridad de nuestros funcionarios es muy endeble. Y frente al pronunciamiento de otro fiscal que decía claramente que no aceptaba las condolencias de la fiscal general de la Nación por las razones que había expresado, fue trasladado a otra ciudad, administrativamente a las pocas horas, en vez de acogerse el pedido del señor fiscal.
hablaba precisamente del problema de seguridad que tienen jueces y fiscales. Y el asesinato selectivo de jueces y fiscales va por decenas, lo cual es también alarmante frente a nuestra situación de seguridad. Y bueno, finalmente, yo creo que también se necesita un proceso de voluntad política. El narcotráfico pareciera que estuviese infiltrando a la economía legal, y ya hay empresas precisamente vinculadas a esto, e inclusive se habla de que ha infiltrado la política y el fútbol. Entonces es una cuestión en la cual hay que actuar de forma firme para que no se mezcle con las estructuras y las economías legales a nivel. Exactamente, Paul. Desgraciadamente, la delincuencia organizada en Ecuador, en México, en cualquier otro país, es fuerte. Como lo comentas, en tu país la delincuencia cuenta con toda una estructura bélica, una estructura financiera, con recursos suficientes para poder trabajar, con un orden jerárquico que nos habla de todo un complejo, de todo un monstruo que en Ecuador, desgraciadamente, ha encontrado las condiciones perfectas para crecer, como lo ha estado haciendo, al grado, como platicábamos al principio, de que el gobierno ecuatoriano tiene que declarar un estado de sitio, para garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos. También es muy importante lo que comentas. Yo creo que una buena política criminal, además de deshacernos de este populismo penal, como bien lo comentas, de aumentar las penas buscando un efecto ejemplar, yo creo que no es la solución. Hay que atacar las causas que originan los delitos, graves o no. En este caso lo comentas correctamente. Una de estas causas es precisamente la corrupción, los tratos que extralegalmente llega a ser la delincuencia con funcionarios judiciales, con funcionarios públicos de otras instancias de gobierno, que de alguna manera hace que toda esta situación, que todo este estado de cosas se mantenga, y que el único beneficiado pues precisamente sea un grupo de delincuentes. Es algo complicado, de verdad. Yo espero que la situación en tu país mejore pronto y que Ecuador pueda adoptar una política criminal efectiva para erradicar este problema. Y precisamente, de manera muy concreta, Paul, ¿cuáles pueden ser entonces las acciones del gobierno ecuatoriano para sancionar y erradicar las operaciones de la delincuencia organizada que finalmente han provocado esta crisis política? Quiero tomar unas palabras tuyas, Francisco, sí. Y es precisamente el tema del cumplimiento de las leyes. Muchas veces el legislador ecuatoriano, cada que ocurre algún problema, está tratando de crear nuevas leyes, cuando ni siquiera se garantiza el cumplimiento de las leyes que ya existen. Así es. Lo cual hace bastante ineficiente la reforma legislativa en Ecuador. Yo estuve invitado como abogado en libre ejercicio para dar mis opiniones en la Asamblea Nacional del Ecuador. Y frente a las reformas, que esto se hacía por inicios del año pasado, todo iba en torno a la delincuencia. Es decir, determinado delito tiene una pena, pero si es parte de un grupo de delincuencia organizada, la pena sube. Así es. Y desde esa reforma hasta acá, la violencia se ha disparado, el índice de delincuencia se ha disparado, los ataques bélicos son cada vez más fuertes, y todo lo demás. No ha funcionado, porque las leyes que ya existen antes no se están cumpliendo, se están abusando incluso de garantías jurisdiccionales que reconoce el Ecuador como la de corpus. Y el estado de sitio, que nuestra Constitución lo conoce como estado de excepción, es el nombre que le ha puesto, ha sido una práctica recurrente de todos los gobiernos, desde el gobierno del expresidente Guillermo Lasso hasta el actual presidente Daniel Noboa. No tenemos un estado de excepción, son varios los estados de excepción, y es cada cierta temporada lo que ocurre. Y al final del día, acaba el proceso de toque de queda y la situación sigue mal. Entonces, creo que hacer más fuertes las instituciones es necesario para una política criminal efectiva, y despojarnos de esta idea de que hay que crear más leyes, de que hay que cambiar las leyes, de que hay que poner la pena de muerte. Podemos poner
abolir la pena de muerte, lo cual iría directamente en contra del artículo 66.1 de la Constitución de la República. Adicional a ello, que hemos suscrito el Pacto de San José de Costa Rica. Pero si en nuestro país existe la corrupción, desinstitucionalización, si existe la impunidad, esto no va a servir para nada. Ese es el gran problema que tenemos en Ecuador. Y para finalizar, hay que hablar muy fuerte. En nuestras cárceles hay teléfonos celulares y armas, y hay drogas, y mientras exista eso, los grupos de delincuencia organizada pueden seguirse comunicando, pueden seguirse actuando, las órdenes se pueden dar desde dentro de la cárcel. Eso es mucho más importante que estar creándole reformas judiciales dentro de los decretos que se firman por parte de nuestras autoridades. Entonces, en mi opinión, las acciones del gobierno tienen que ir en torno a fortalecer la institucionalidad en el Ecuador y asegurar la seguridad jurídica con la normativa interna. Estoy de acuerdo contigo, Paul. Tenemos que atacar las causas y la forma de operar de la delincuencia. Este factor que nos comentas, también en México es muy común. Aquí en las cárceles en México hay celulares, hay armas, hay droga, hay dinero, en fin, hay todo. Lo único que se necesita es dinero para pagar un servicio, y esa es la realidad. Aquí también en México se cometen muchos delitos desde el interior de las celdas, y todo el mundo lo sabe. O sea, en cualquier reclusorio todo el mundo sabe cómo opera la delincuencia, y son cuestiones de las cuales la autoridad tiene conocimiento. Sin embargo, como existe el trato, como existe el beneficio, las cosas se dejan así, y esto permanece, y la corrupción es un fenómeno que definitivamente se va a perpetuar, y es algo que no nos conviene a nosotros como ciudadanos de ningún país, y deberíamos empezar por ahí, más que crear más leyes, más que aumentar las penas, alejarnos de esta forma de reaccionar del Estado. Con más leyes creo que no llegan a ningún punto, y como bien lo comentas, las que ya existen no son respetadas. Entonces sería muy bueno practicar este tipo de cambios para que dé resultado, y sobre todo para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Paul, te agradezco muchísimo tu espacio, tu disposición para mi programa Entre Diálogos, y te mando un abrazo hasta Ecuador. Me dio muchísimo gusto saludarte.